Hola, hola, ¿cómo les va? Domingo 15 de septiembre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata. Este es el primer programa 100% de economía de la televisión chilena, siempre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje central, los ODS de Naciones Unidas. Decíamos desarrollo sostenible. Aquí el tema del reciclaje es un pilar fundamental, pero lamentablemente en nuestro país el reciclaje es una tarea pendiente. Al día, cada chileno produce 1,1 kilos de basura diario. Es decir, al año cerca de 400 kilos. Se viene ahora un 18 de septiembre, unas fiestas patrias de 5 días. Cada chileno va a producir más o menos entre 5,5 a 6 kilos de basura. El reciclaje, insistimos, una tarea pendiente. Aquí vamos a hacer una suerte de tutorial. ¿Por qué? Porque vamos a tener un kit 18ero con todos los productos más utilizados, sobre todo para celebrar, y vamos a enseñarles cómo se debe reciclar. Uno cree que sabe mucho, pero al final sabe re poco. Reciclaje, tema central aquí en Sin Corbata. Primero conozcamos a nuestro panel. Nicolás Cruz, arquitecto, fundador de Base Pública. Su motivación, construir Chile con la participación de todos, especialmente de los más excluidos. Palabras clave: inclusión, diálogo y cohesión social. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general de Acción Empresas. Su motivación, movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave: sustentabilidad y responsabilidad empresarial. Macarena Guajardo, arquitecta, directora ejecutiva de Fundación Basura. Su motivación, erradicar basurales y vertederos ilegales incorporando a la comunidad. Palabras clave: educación, gestión sustentable y basura. Michel Compañón, ingeniero comercial, director comercial de Converplast. Su motivación, limpiar el mundo de plástico usando el plástico como herramienta. Palabras clave: economía circular, colaboración y corresponsabilidad. Soledad Mella, recicladora, líder del movimiento de recicladores de Chile. Su motivación, dignificar un trabajo que se ha hecho de manera silenciosa y que resulta clave en la cadena de sustentabilidad. Palabras clave: dignidad, emprendimiento, sustentabilidad y colaboración. Bienvenidos. Ya decíamos que existe poca educación en nuestro país respecto al reciclaje. También hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe la infraestructura? No. Aquí tengo algunos numerillos. A ver, según un catastro del Ministerio de Medio Ambiente, en nuestro país hay 7.186 puntos verdes. Hay 98 los denominados puntos limpios. Hay 54 empresas de residuos, la mayoría concentradas en la región metropolitana. ¿Existe la infraestructura suficiente en el país, en la región metropolitana, para un tema tan complejo, tan gigante, tan masivo como es el reciclaje? Marcela Arancibia Colano. Son toneladas de basura que se generan al año en nuestro país. Al menos en 17 millones que han convertido a Chile en el mayor generador de basura de Sudamérica según el Banco Mundial. Lo peor, apenas se recicla el 10%. Los puntos limpios se han vuelto cada vez más comunes en lugares públicos, empresas y casas particulares, una labor con impacto ambiental que nació hace décadas, pero que ha tenido una cara desconocida. Detrás de estos puntos limpios hay un trabajo muchas veces invisibilizado, pero que es la clave para sostener la pirámide de un país sustentable: los recicladores de base. De esta cadena medioambiental es la voz más importante. No existe ninguna empresa que haga lo que nosotros hacemos. No existe ningún gestor que hoy día haga lo que nosotros hacemos, casa por casa, en la calle, los cartoneros, los cachureros, el tú a tú, el puerta a puerta, la comunicación con los vecinos, nosotros la tenemos, nadie más. En sus propias casas, los recicladores de base hacen el trabajo que todavía es desconocido para muchos: clasificar los residuos que no fueron debidamente separados. Una tarea que podría ser clave en políticas públicas como la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, en la que los recicladores de base temen quedar excluidos. Y es que la gestión de residuos es fundamental para lograr una verdadera cultura de reciclaje y reutilización, donde todos tomamos parte: Estado, gobiernos locales y ciudadanos. Aquí necesitamos políticas públicas. Esto va en conjunto, el ciudadano y la política pública con la municipalidad y la cultura. Cultura que ya han desarrollado hace años en lugares como Rapa Nui, donde el número de turistas por año es casi 20 veces mayor que la población local, lo que genera postales como estas. Un exceso de basura que han decidido gestionar mediante programas de educación ambiental, reciclaje y compostaje.
La comunidad, las autoridades están muy involucradas en el desarrollo sustentable de nuestra isla y ojalá a futuro ser una de las islas más sustentables del mundo con todas las acciones y toda la gestión y el trabajo en conjunto que estamos realizando actualmente. Pero el reciclaje es solo un paso. Según expertos, somos los ciudadanos los que tenemos el poder de exigir que los procesos de producción sean limpios y sustentables. A reciclagem é ponto muito importante para ajudar no processo de redução de resíduos em todo o planeta, pero antes de reciclar temos que também diminuir a produção de resíduos também. Un cambio cultural, uno de costumbres que vamos a poner a prueba en los próximos días cuando celebremos Fiestas Patrias, que cada año deja toneladas de desechos, pero donde se espera que la sustentabilidad y el reciclaje sean los protagonistas y no la basura con destino en vertederos. Unas Fiestas Patrias que van a ser una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque el tema del cambio climático, el tema de la emergencia ambiental, no solamente en nuestro país, en el mundo está hoy día más presente que nunca. Y en el primer lugar de los titulares periodísticos, aquí por lo menos en la mesa tenemos buena parte de los productos que van a utilizar la mayoría de los chilenos para celebrar este 18 de septiembre. Vemos gorritos, vasos, serpentinas, de todo. Aquí le vamos a enseñar con un experto cómo se recicla, porque al final no es lo mismo el vaso, no es lo mismo el gorrito, no es lo mismo cualquiera de estos productos. No se meten en el mismo saco, podríamos decir. Justamente para comenzar a discutir este tema del reciclaje, lo importante que es el papel de cada ciudadano en el tema del reciclaje, en ayudar a que el planeta sea más limpio, ponemos la conversación acá, Macarena Guajardo. A ver, partamos por lo fundamental. ¿Cuán importante es que cada uno como ciudadano tome conciencia de que lo que yo hago en mi casa, el ordenar la basura, al final, qué aporte eso tiene en la cadena de un mundo más sustentable? Bueno, con el reciclaje evitamos que todas estas cosas, las que se pueden reciclar, ojo, porque no todo se recicla, las que se puedan, evitamos que terminen en un relleno sanitario. Pero más importante que el reciclaje, y siempre lo decimos nosotros en la fundación, es ojalá no generar nada. Y, por ejemplo, todas esas cosas se pueden ahorrar si uno anda con sus propios cubiertos, si uno anda con su propia taza, decir no gracias, ya ando con mi tacita para el terremoto, esto es lo mejor, una bombilla de acero con suerte, y ahí nos ahorramos todas estas otras cosas. Un terremoto en un... terremoto en un termo, se mantiene helado. Se ve raro, pero en el fondo el cambio cultural. Sí, pues entonces... Un carabinero nunca te va a parar. Oiga, pero Nicolás Cruz Nicolás Cruz está dando consejos hasta hora de la mañana para pasar un 18. Nunca te va a parar, nunca va a pasar nada. Michelle, compañera, a ver un poquito lo que estábamos conversando, cuán importante es que los ciudadanos tomemos conciencia de que cómo esta tarea en la casa es fundamental para esta economía circular, que parte por la casa. Parte y termina en la casa. Sí. ¿Ya? En la economía circular lo principal que tiene es que es colaborativa y es importante que nos tenemos que todos meter en esto. Esto no lo va a solucionar el Estado, no lo va a solucionar la empresa ni las personas. Lo vamos a solucionar entre todos. Entonces, la primera etapa son las personas que aprendan a reciclar, que se informen, que vean cómo se reciclan todas las cosas que ellos consumen. En realidad, como decía la Maca, primero reducir lo más posible, después reciclar y después cuando después ya entra todo esto en esta cadena de reciclaje van a empezar a aparecer productos fabricados con materiales reciclados. ¿Qué significa, por ejemplo, el primer paso que es reducir? Reducir es tratar de disminuir las cosas que son absolutamente innecesarias, como decía la Maca, la bombilla. O más que reducir, no generar en verdad. No necesitáis una bombilla en la mayoría de los El primer paso es reducir en la casa, decir esto necesito, esto no, esto sí, esto no. Exacto. Claro. ¿Ya? De hecho, todas estas cosas que están aquí, uno las puede guardar para el próximo año. El próximo año también va a haber un 18. Entonces, estos cotillones pueden durar varios años. Y no solamente el 18, los cumpleaños de los niños, muchas cosas uno puede reutilizar los cotillones de otros años. Y después cuando efectivamente son de plástico, van a poder entrar a una boca en punto limpio y reciclarse y transformarse en otro producto o volver a ser cotillón. El segundo paso, reciclar. No, reutilizar. Reutilizar, perdón. Eso primero de reducir. Después reutiliza todas estas cosas que quedan, por lo general, quedan buenas. Y después reciclemos, la tercera. La reutilización, la ropa, por ejemplo, es muy buen ejemplo. Y tú decías qué cosas se pueden usar menos. La ropa, si en el último tiempo hemos duplicado la cantidad de ropa que compramos y la usamos un 40% menos de la que la usamos antes. Entonces ahí hay un elemento que la conciencia de necesito más de esto, y ahí es donde yo creo que hay un ejemplo claro, además en un producto que se recicla actualmente muy poco. A ver, reciclar, reutilizar, perdón, el orden era reducir, reutilizar, reciclar. Y reciclar. Soledad Mella, tú que tienes contacto con la ciudadanía y muchos de ustedes los recicladores de base tienen contacto con la ciudadanía en el día a día. ¿La gente al final aplica estos tres conceptos o todavía estamos súper en pañales? Estamos bastante en pañales todavía.
pero hay muchas ganas de hacerlo, que eso es uno de los temas que nosotros creemos que es fundamental. Pero nosotros insistimos que dentro de este proceso de querer hacerlo, también viene de la mano de la educación, definitivamente. La gente no tiene el nivel de educación. No, para nada. O sea, ¿Cómo lo ves en el día a día, por ejemplo, con ejemplos prácticos de la educación? Un ejemplo establecida? práctico, por ejemplo, ir a una casa donde ya se hizo una segregación de origen, entre comillas, que creen que es de origen, mezclan el plástico con el cartón, por ejemplo, con el Tetra Pak. Ya. ¿Cachai? Que no va de la mano con ese Tetra Pak, el envase de jugo, el envase donde nosotros compramos el cartoncito. Y viene con restos orgánicos, con comida o con líquido. Las cosas hay que limpiarlas, en el fondo. Siempre, siempre. O sea, un buen reciclaje es sin residuos, cero residuos. Pero lo que dice la MAC en el fondo y lo que están diciendo acá hay que tener un consumo súper responsable. O sea, esto no es necesario en realidad. De verdad que no es necesario. Yo creo que es lo primero que tenemos que instalar en nuestra cabeza. O sea, los cotillones no son necesarios. Si existe otra forma también de hacernos responsables, es entender que hay cosas que realmente necesitamos y cosas que no las necesitamos. ¿Y cómo hacemos un poquito coincidir eso con un mercado también, Nico, que te bombardea un poco con muchos productos, que esto es necesario, y el cotillón del fin de semana, el cotillón para el 18 de septiembre? ¿Cómo hacemos coincidir como ciudadanos, al final, eso con el reducir, el reutilizar, el reciclar? Lo veo con una sonrisa socarrona que nos estamos preparando acá. Vamos, Nicolás, voy a hacer dispare. una originalidad en este programa y le voy a preguntar a Andrés Vial una cosa. Dígame. Tú eres un periodista de economía. Sí. Y esa es la contradicción, porque nosotros estamos diciendo consuma menos, pero al mismo tiempo sale el ministro de Hacienda y dice no, que la economía está estancada, que hay que consumir, que hay que activar el consumo. Entonces, ¿cómo lidiar? Yo te pregunto, ciudadano, ustedes saben más de economía de empresa. ¿Cómo lidiamos con un sistema capitalista donde te dice, donde está siempre activando el consumo? Y hay una tesis que es del descrecimiento. ¿Cómo en verdad consumimos menos para hacer este meta sostenible? Pero en el fondo, Entonces, Nico, tú puedes ser más que dejar de consumir. ¿Es cambiar los hábitos de consumo, el cambio cultural un poco? Es que no necesariamente dejar de consumir, es cambiar lo que uno consume. Por ejemplo, estos son puros productos y uno podría transicionar de comprar cosas a consumir servicios. A arrendar la decoración, consumir la experiencia, ir a la fonda. En vez de gastarte la plata en cosas desechables, que vas después tu plata la botas a la basura, porque todas estas cuestiones tú las pagas. Y después botáis toda tu plata a la basura. No te responde el ministro de Hacienda, te lo responde No, También pero el problema es el costo. ¿Sí? O sea, ese servicio ¿Pero es es más mucho caro? más caro que ir a una tienda A ver, en Makes ya, pero, y comprar estas cosas. Pongamos el tema aquí arriba de la mesa. Ese comportamiento, ese cambio de hábito, al final, y les pongo aquí la pregunta, ¿es más caro al final? ¿Es posible para un país en que en promedio, el sueldo promedio en Chile, de acuerdo a INE, son 573.000 pesos? Maca, Es más barato ¿Por vivir qué? sin generar basura, porque al final dejas de gastar tu plata en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no conoces. O sea, también, disculpa, Ahorras Maca, dinero, cuidas tu salud. O sea, estamos hablando del tema de basura. Se dice que el mayor gasto municipal es la basura, la gestión de basura. O sea, Camiones hay un pasando por la ahorro. ciudad. Hay Mira, un ahorro. y en la parte ya industrial de economía circular, si tú generas basura en tu producción o en desechos, bueno, tenía ineficiencia. Es una ineficiencia que estás generando. Si tú controlas eso, vas a tener mejor eficiencia. La economía circular se trata de eso, de economía. La primera palabra es clave. Es ahorro, es negocio. Entonces, dejar de generar basura es muy buen negocio. Y yo creo que también hay un tema de dónde están los incentivos, porque si hoy día generar basura es un costo como sociedad, pero no es un costo para el que lo genera, no hay un incentivo a no generar esa basura. Por lo tanto, también tienen que haber los incentivos correctos. Y lo otro es que consumir cosas de calidad que te duren más. Que duren más tiempo. Exactamente, que a lo mejor tú tienes que invertir inicialmente más, pero no tienes que estar volviendo a comprar permanentemente. Mira, aquí quiero poner un tema aquí arriba de la mesa. Por ejemplo, puede sonar un poco político, es desmunicipalización. Siempre se habló con el tema de la educación. ¿Se puede hablar de eso con el tema de la basura, por ejemplo? La ley orgánica de municipalidades son las encargadas de la recolección y disposición final de la basura. Si le tiramos todo el mote al final a la municipalidad, que tiene quizás cuántas cosas más en temas de gasto, no estamos hablando de las municipalidades más pudientes, no estamos hablando ni de Los Barnechea, ni de Itacura, ni Providencia, ni Las Condes, no, estamos hablando de las comunas más vulnerables, no solamente de la región metropolitana. Desmunicipalizar el trato de la basura, la recolección, puede ser una Mira, con lo de la ley importante. REP ahora ya se está haciendo el primer piloto de AB ¿Ya? en la recolección casa a casa separado. Lo está haciendo, como digo, lo está haciendo AB, que es el conglomerado de todas las grandes marcas que están yendo a buscar casa a casa todos los materiales para poder ser reciclados,
por lo que le está ordenando la ley. Entonces, yo creo que las municipalidades fuera no pueden quedar, son muy importantes en esto, pero hoy día va a ser mucho más compartido. Pero no es sacarlas, quizás no tengan el rol tan primordial, Sole. Yo creo que hoy día para nosotros es fundamental tener un trabajo directo con municipios, porque es la única forma también de poder realmente hacer el puerta a puerta, porque la verdad de las cosas es que los recicladores nosotros no contamos con ningún tipo de logística. Con suerte una camioneta del año El Perico que cada uno de nosotros tiene, pero más que eso nada. Entonces, hacer esa alianza y hacer responsable también a los municipios es una tremenda tarea, pero también ha sido una irresponsabilidad hacerlos responsables. Porque hoy día le aplican una ley donde ni siquiera los municipios saben cómo tratarla. O sea, nosotros hemos estado en encuentro con municipalidades y nos encontramos con encargados de medio ambiente de los municipios que no entienden ni siquiera la ley, ni siquiera saben que nosotros existimos dentro de sus propias comunas. Entonces, hay un tema también sumamente importante que aquí, como lo decía Nico, tenemos un sistema súper capitalista que no visualiza la inclusión dentro de las mismas leyes. O sea, se hace una ley sin pensar en nosotros, se hace una ley sin pensar en los ciudadanos, se hace una ley donde hace responsable un municipio, pero el municipio no sabe cómo tomar esta ley. Justamente en ese análisis un poco socioeconómico, podríamos decir. ¿Cómo está el trabajo en las casas, la educación en las casas? Súper malo, lentísimo. Creo que hoy día hay una nueva generación que está tomando mucho más responsabilidad, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Pero en general nosotros los adultos no tenemos conciencia del tema y es un tema que yo creo que es el pilar del cambio de paradigma de todo esto. Porque sin eso nosotros realmente vamos directo al fracaso. Nico. Yo soy un activista del reciclaje. Nosotros en familia somos activistas del reciclaje. Reciclamos todo lo que podemos. Lo conversamos. Y a mí me frustra mucho porque yo conversando con los expertos me doy cuenta que no sé demasiadas cosas. Y nosotros hacemos un ejercicio, separamos la tapita, limpiamos los envases, hacemos toda la tarea. En el segundo bloque justamente Michelle nos va a hacer, porque nos dejó en el camarín, nos dejó en ridículo. Y no quiero, nosotros pensamos que éramos tremendos recicladores. Aquí me advirtieron que no tenía que desesperanzar a las personas, pero me pasa que creo que falta muchísima información para que ese ejercicio de la acción por el clima sea una acción que sirva finalmente, que sea efectiva. Porque yo voy realmente al punto limpio y me doy cuenta que la gente, queriendo hacer el bien, también mezcla los productos y tienen que volver a separar. Entonces, todo el esfuerzo que uno hace por separar, finalmente se vuelve a mezclar todo para que la planta lo resepare. Entonces, y es porque no tenemos la información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a un ciudadano, que me imagino a la gente que recicla le pasa, que no sabe dónde está la cuestión? ¿Qué hace con eso? ¿La echan en cualquiera? Sí. Bueno, ese ejercicio de echarla en cualquier lugar genera que eso se tiene que volver a separar todo nuevamente. Porque la gente no, por querer hacer bien, de repente no sabe qué hacer con el producto. Entonces, y como falta también el estanque donde están lo que no sabemos qué es, en el propio reciclaje, ahí queda. Entonces, eso es lo que pasa, que falta mucha información. Aquí nos explicaban que había un número detrás del plástico, pero no todos los puntos limpios tienen ese número para separar. Muchas veces pasa en los puntos limpios que está tremendamente sucio alrededor, porque la gente en muchos productos no sabe dónde dejarlo y deja la aspiradora ahí y deja que le pasa en la comuna donde yo estoy. Entonces, falta mucho, y la incorporación de los recicladores de base, que no hay ningún catastro todavía sobre recicladores de base. Eso es una urgencia nacional que hay que hacer, que hay que formalizarlo, que hay que capacitarlo, que hay que incluirlo. Porque en todas estas políticas siempre los más excluidos quedan fuera de la discusión política y eso no puede ser. Pero ¿cómo tomamos en conciencia que...? Quiero agregar solamente una cosa con respecto a lo que dice Nico. Todo esta parafernalia que se hizo de cero basura en los supermercados, o sea, cero bolsa en los supermercados. Sí. Eso solamente fue marketing. Porque nadie sabe lo que pasa después con la bolsita esa ecológica, que es como una tela especial, ¿dónde termina? ¿Qué pasa con eso? A ver, lo que pasa Tú es lo que, ves en el día a día, perdona. El problema nunca fue la bolsa. El problema nunca fue que la bolsa fuera de plástico. El problema era que la bolsa estaba hecha, pensada y diseñada para botarse. No importa el material que tú la hagas, si la estás pensando que la vas a usar una vez y la vas a botar, entonces el problema... Yo te aseguro, que por lo menos en todas nuestras casas... Por lo menos todas nuestras casas que andamos con el tema de la bolsita, porque ya los supermercados ya no nos dan la bolsa, tenemos más de 50 bolsas que hemos comprado en los distintos supermercados cada vez que vamos. Sí, mira, lo conversamos también en camarines. Sí. Yo durante la semana fui al supermercado y pasé por justamente la góndola de las bolsas de basura. Antes ocupaba 3-4 metros de espacio. Hoy día es prácticamente una estación completa. Exacto. O sea, como que al final, Marce, también se ve un negocio en esto. Bueno, mira, yo quería tomar un tema.
ninguna solución la podemos hacer si estamos pensando que hay un solo responsable de dar esta solución. Esto es sistémico. De hecho, esto es sistémico. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo de producción limpia, cero residuo de eliminación. Hoy día hay 47 empresas, más de 100 instalaciones, trabajando juntas para ver qué hacen para llegar a cero residuo. Y eso, lo que pusimos es, hagamos una mesa multiactor, invitemos a todos los actores a conversar. Y todos se echaban la culpa mutuamente. La primera sesión solo fue para decir que era culpa del Estado, que era culpa de los reciclados, que era culpa de la gente que no sabía, que era... La segunda dijimos ya, ok, es verdad que necesitamos políticas públicas que pongan los incentivos correctos, pero necesitamos también coordinarnos y poner a todos los actores a conversar. Es la única manera. Y si quieren les cuento el ejemplo del País Vasco chiquitito. Juegue. El 2000 se propusieron tomar el tema en serio. Hoy día tienen el 56% menos de residuos de basura. ¿Pero es más caro? Y han crecido un 26% en su PIB. Y son un aporte del 1,2% del PIB solo en todo el mercado que se generó de economía circular. Andrés, Pero mira, acá en Chile, lo que tú dijiste antes era que era principalmente esa educación. ¿Ya? Ayer acá nos juntamos en la Fundación Chile, todos los actores del plástico completo, éramos como 70, 80 personas, que por el Pacto Chileno por los Plásticos, que Chile es el tercer país que lo firma el Reino Unido, el Pacto de los Plásticos, lo firmó Francia y después Chile, el primer país en desarrollo que lo firmó, donde nos juntamos y hay 4 desafíos muy importantes de cómo vamos a reducir los plásticos de un solo uso, cómo vamos a incorporar plástico reciclado a los materiales, cómo vamos a disminuir los plásticos innecesarios. Son 4 cosas muy definidas, pero estaba el Estado. Estábamos todos los recicladores, estaban todos los productores de materias primas, estaban los transformadores, o sea, los que hacen los productos plásticos, habían ONGs. Estaban todas las cadenas. Estaban todos, estaban los gremios, estaba Cipla, estaba Oxiquim, estaban todas las grandes marcas. ¿Y nunca se habían juntado así? Nunca nos habíamos juntado así. Y en un día completo de trabajo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, avanzamos lo que no se avanza en años. La verdad que fue un orgullo. ¿Y qué concretamente se avanzó, Michelle? Mira, ayer se plantearon todos los desafíos de toda la hoja de ruta para el Pacto de los Plásticos. La verdad que fue increíble, fue maravilloso. La verdad que fue un orgullo en Chile poder juntar a competidores que compiten todos los días junto con los clientes y sus proveedores y toda la cadena completa, sentado en una mesa viendo cómo ¿Y eso cómo se puede traducir para el chileno común y corriente? Se puede traducir en que muchos materiales que son irreciclables hoy día van a empezar a ser reciclables mucho más fácil. Se habló mucho de educación, de cómo en cada uno de los empaques, cómo unificar un solo sello, que no todos contemos cómo se recicla nuestro producto, sino que todos unifiquemos y digamos, ¿sabes qué? Este producto se recicla, qué sé yo, si está limpio y seco, déjelo de tal manera y lo vamos a reciclar. Mira, a la vuelta en el siguiente bloque vamos a ir a la pausa. Tremendo. Vamos a la pausa aquí en Sin Corbata en el siguiente bloque, justamente lo que anunciaba Michelle. Vamos a hacer una suerte de tutorial para que usted aprenda cómo se reciclan los diferentes plásticos, cuáles son las salidas que se pueden encontrar para hacer un reciclaje más amigable. Pausa y volvemos en Sin Corbata. Ya, volvemos a Sin Corbata, lo habíamos prometido antes de irnos a la pausa, esta suerte de tutorial para aprender a reciclar el plástico, porque muchas veces nosotros llegamos al punto de reciclaje, al punto limpio, al punto verde, llegamos con los plásticos y decimos, a ver, va todo al mismo cubo, van en diferentes lugares, incluso uno da vuelta, por ejemplo, ese vaso y encuentra con un numerito que muchos no saben, que al final Michelle Compañón tienen una numeración que diferencia un plástico del otro. Lo vamos a ver en la primera gráfica, señor director, si podemos ver un poquito ahí justamente en el wall. Aquí lo estamos viendo, Michelle, ahí tú lo puedes ver también en el monitor. Sí. A ver, hay diferentes tipos de plásticos por numeración y muchos productos están justamente con este sello. Explicarles primero un poco a la gente. El plástico no es un material, ¿ya? Es una familia de materiales, como los metales. Los metales, hay varios metales. Los plásticos lo mismo. Hay distintos tipos de plásticos que se ocupan para distintas cosas. No hay plásticos mejores ni peores, son distintos. Y para diferenciarlo, hace muchos años se inventó una nomenclatura que es con números. Si uno ve, por ejemplo, una botella, por lo general las botellas de gaseosa... Mira, ahí lo veo, por ejemplo, mira, dice número 1, PET. Botella de bebida, botella de agua, envases de aceite. Ahí claro, lo ves tú por lo justamente. general, ese de la botella transparente, un clásico. Ya. Después, el polietileno. Bolsas de supermercado. Bolsas de supermercado. Implementos de aseo. Las cajas donde van las cervezas, esos son de polietileno. Ya, todos los productos ahí se tienen un número 2 los en algún lugar. Todo eso sí, tienen un 2. A veces. Digámoslo. Sí, también La rotulación a veces engañosa. sí, la rotula, pero se rotulan. Ya. El número 3, el PVC. El PVC es las cañerías.
Todas ¿Ya? las cañerías de eléctrica, esas por lo general son ¿Pero de eso es PVC. recomendable dejarlo a un reciclaje? ¿A un punto Hoy de día en Chile no hay tecnología para reciclar PVC, el único material que está un poquito fuera del reciclaje, pero se ocupa para construcción. Ya. Y está saliendo, por ejemplo, todas las grandes marcas ya declararon que el PVC sale de su envase y embalaje hace muchos años. Ya no, prácticamente no hay envase y embalajes de PVC por lo mismo. Vamos con la siguiente gráfica, vamos a ver lo siguiente. La siguiente numeración son 7, ¿ah? Sí. Mira, el cuarto, PEDD, manteles envases de crema y polietileno de champú. baja densidad. ¿Ya? Es el hermano chico La del bolsa de otro, basura de también. la bolsa de basura, el film por lo general, todo donde se enrolla. Casi ¿Ya? todas las bolsas, uno lo puede distinguir por el polietileno, la bolsa de polietileno, la bolsa de supermercado, que era de polietileno de alta. Cuando Pero uno una la bolsa de aprieta basura, ¿dónde suena. tiene el número 4? No, la bolsa de supermercado, ¿te acuerdas ¿Ya? que Sí. como que sonaba? Y la bolsa, una como esta, no suena, que es más blanda. Sí. Esto, una son baja y alta, pero se pueden mezclar entre los dos sin problema. Ya, el número 5, PP. PP. Mamaderas, tapas de botellas, vasos no desechables, contenedor de alimentos, mamaderas. Eso tengo que- Los bolos para microondas. ¿Ya? Todos los bolos de microondas son de polipropileno. ¿Ya? Las tapitas de bebida, las bombillas son de polipropileno. Muchos vasos, platos. La verdad que es uno de los materiales más populares que hay. Casi todo lo que entra a un microondas es de polipropileno. Ya, el número 6, PS, que no es el Partido Socialista, otra cosa. No, otra cosa. Potes de yogur. Los potes de yogur, Este se recicla. Oiga, Nicolás. Todas las declaraciones acá son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, señores. Ya, vamos. Se tomó el terremoto, parece. Se ¿Verdad que se lo tomó el tomó terremoto? ya, sigamos. Bueno, entonces los envases de yogur, los envases de los helados, el pote de helado, la casata de helado. Ya. También los vasos como estos que están aquí son de PS. También supone que vienen con numerito 6. Con numerito 6. Ya, y el número 7, teléfonos, número- artículos médicos y juguetes. El número 7 a Ese mí es me la carga. pesadilla. ¿Ya? ¿Por Porque qué? dice que el Porque- número 7 es de la suerte. No, es una pesadilla. Lo que pasa con el 7 es que El mundo los del plástico es plásticos, una pesadilla. cuando se definieron, fue hace muchos años atrás, pero se definieron los seis que tenían más volumen y a todo el resto de los plásticos se le puso 7. O sea, ¿los 7 son los cachos? No, los 7 son el ABS, el famoso nylon, la poliamida, el policarbonato. Pero la Sole son- cuando digo son cachos me hace el gesto que sí. Sí. Son materiales súper reciclables, lo que pasa es que cuando le ponen un Multicapa, 7, etcétera. los mezclan Sole. todos juntos. Sí, lo que pasa es que en general el tema de la familia de los plásticos que dice Michelle, igual existe de verdad, pero existe una realidad también en el mundo del mercado de estos plásticos. Y qué mejor que él lo explique, porque él sabe cuál es el mundo del mercado que a nosotros, como recicladores de base, nos limita cantidad a reciclar. Cuando nosotros hablamos, tenemos que llegar a un tanto por ciento de reciclaje, la ministra tira un número así como de aquí al Sí. 25 tenemos que tener, pero la realidad en el mundo del reciclaje está bastante limitada en la compra de los plásticos. ¿Por qué? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué, Sole? Porque no existe mercado que a nosotros nos compre realmente, por ejemplo, el PP, que en los envases de snack, de papa frita, de galleta, es súper difícil encontrarlo. Los requerimientos que nos piden las plantas valorizadoras también son sumamente altos, sobre todo el tema de limpieza. O sea, un reciclador de base que acopia el material en su casa, no tiene un sistema de O limpieza, sea, todo termina cayendo al final en un vertedero. termina siendo descarte, como le Ya, decimos Michelle, nosotros. vamos Mira, puntualmente aquí sí. a lo que es este 18 de septiembre, un poco la coyuntura. Aquí tenemos varios productos. Si le podemos mostrar un poquito cuáles. Yo llego al punto, la idea es reutilizarlo, lo dijimos al principio. O rechazarlo. Ojalá, o rechazarlo. La mayoría. Ya, primero es no usarlo, en el fondo, o reutilizarlo varios años. No lo Pero en el fondo, si una persona llega con esto al punto de reciclaje, yo digo, a ver, va en el mismo, perdón que me mueva, señor director, va en el mismo saco, este gorro, con este vaso, con estos cubiertos, con estas banderitas. No. Cuéntanos un poquito cómo hiciste los números, porque si no... Mira, de partida que esto sí es una responsabilidad de la Sí. industria del plástico, que nosotros tenemos que darle las facilidades a la gente. Yo me considero de la industria del plástico, yo soy Sí. un plastiquero, pero sí parte de nuestra responsabilidad es darle la facilidad a la gente de que recicle. Ya. Por ejemplo, esto no tiene el numerito. Ya. Entonces es complejo, yo lo puedo distinguir fácilmente porque lo conozco, sé que es poliestireno, porque cuando uno lo hace así suena muy Como que se parecido a arruga, un lo que pote de decías tú. yogur. Ya. Entonces dice, sí, efectivamente esto es muy fácil de distinguir. Tarjeta Iría amarilla. al número 6. Pero eso amarilla, ¿por qué te lo roja, reciben en roja, ningún roja, momento? rojísima. Roja. ¿Es en qué punto verde te lo reciben? En ninguno. Los de triciclo está abierta la boca al PS. Te dicen, ponga el gorro de. Porque se llegó a un 18 acuerdo ahí. con la empresa, con una empresa de yogur, se llegó a un acuerdo Su para gorro de recolectar los PS, pero anterior a eso, Ya. Vamos con lo Tenemos siguiente, cacho. el vaso, por ejemplo. El vaso. El vaso es fácil porque este sí hicieron la pega y acá abajo tiene el simbolito ¿Qué número es? y dice Número 5. Aquí lo dice Chiqui. A ver.
Número 6, perdón. Número Aquí 6. justamente, Lo mismo que este, entonces. literalmente en el poto del vaso, 10 pesos. Correcto. dice el número 6. Entonces, lo dice. PS, 6. Pero ahí es súper importante cuando tú lavarlo, porque No, si no, todos me los dicen por vasos interno que es del- difícil de ver, pero todos los no vasos es tan chiquitito. después del 18 van a venir llenos de jugo de frambuesa, todas esas cuestiones que fermentan. Ya. Y nosotros, por ejemplo, cuando hemos trabajado en eventos 18eros tratando de recuperar vasos para reciclaje, nos rechazan todo, porque viene hediondo, sucio. Por ejemplo, los por cubiertos eso- plásticos. Están Estos son de utilizados. PP, ¿ya? Esto es polipropileno, este es el número 5, que es uno de los materiales más fáciles de reciclar y más versátiles también, que tiene un montón de... Se pueden hacer, por ejemplo, todas las cajas de fruta de cosecha que se hacen acá en Chile se hacen de material reciclado de estas cosas. Ya, pero no viene sin número. Esto viene... Obviamente que sin número. No traje anteojos. No, A ver, déjame viene ver. sin número. No, viene sin número. Pero sí, el problema, Andrés, es que pueden tener números como no pueden... O sea, mejor que tengan números. ¿ok? Ya, pero por lo menos Bueno. partamos por la O sea, base es de... necesario. No, o sea, el que no tiene número... Cort. El problema es que no existe la experiencia del usuario. Yo como activista del reciclaje, mi familia como activista del reciclaje, se encuentra con esto y ¿qué hago con esto? Es que O sea, eso es lo que estamos tratando aquí de avanzar claro, un poco. pero los puntos limpios, no todos tienen la posibilidad digamos, de Mira, ponerlo plástico. pero Nico, vamos Entonces, con el diagnóstico ¿de qué un poco sirve acá? que tengan números Sí. si no tengo la experiencia para poder utilizar Pero el ese diagnóstico un número? poco acá es mostrar, por ejemplo, también esta banderita no va a tener ningún número. No, También pero sí, todos sabemos, o sea, es bastante fácil en lo que es, no todo, perdón, si es que a mí me suena muy natural Nosotros esto, sabemos. pero Nosotros una bolsa, sabemos. la Ustedes bolsa, saben, sí, independiente que venga una bandera chilena o una bolsa, por lo general va al 2 o al 4. Ya, no va a Ya, haber pero en el problema. fondo, Michelle, si yo llego con estos Esto es productos, polietileno. ya, O la balsa. botella, esta botella, que es la clásica, esta es la botella PET, PET. común y silvestre. Esa es la más fácil de distinguir de todas. Tiene un Y- poletito en el poto. Se puede distinguir así. Si no viene etiquetado, puedes distinguirlo porque ¿Dónde tiene un está? poletito. Estoy tratando de buscar el numerito. Debería estar abajo. Debe estar en la wincha, En el no debe estar potito. en el plástico. No, debe estar en el plástico, debe estar abajo. Claro, porque la wincha además se la tenéis que No sacar. lo veo. Eso es No otro lo que veo hay que hacer prácticamente. parecer. O sea, tenemos prácticamente unos 7, 8 productos y lo único que vemos con numerito del vaso. En las- Entonces, en el fondo, ¿cómo? Ahora, la botella transparente de bebida es la más fácil Ya. de distinguir y esa siempre es el número 1 y en los puntos limpios te van a ayudar siempre. O sea, Sí, es pero más el tema es fácil. con el resto de los productos que la gente no sabe. ¿Qué otros caminos, un poco la línea que indicaba el Nico, qué otros caminos se pueden tomar para que la gente sepa, más allá del numerito? Aquí planteamos varias ideas, justamente en Camarines, desde un código de barra, qué tipo de cosas para que la gente sepa dónde tiene que... Porque muchos productos que al final no sabemos dónde botarlo terminan en Sí, claro. vertedero. Con lo que te decía antes, lo que se habló ayer en el Pacto Chileno de los Plásticos, se habló primero de educación, de cómo vamos a influir en la educación desde los colegios incluso, cómo le vamos a empezar a explicar a los niños cómo se reciclan, no solamente los plásticos, sino que todos los materiales, empezar a incluirlo ahí. Cómo las empresas nos tenemos que empezar a hacer cargo y empezamos a darle la facilidad a la gente para que los materiales sean reciclables, disminuirlo en base a embalaje en exceso. Después, ¿cómo vamos también a implementar tecnología con los códigos de barra? O sea, que ojalá que alguien que va a un punto limpio pueda acercar un código de barra y que te diga, ¿sabes qué? Déjelo en tal boca, porque después se supone que todo esto se va a separar en forma automática. Van a haber grandes correas transportadoras, o sea, vamos a dejar todos los plásticos aquí y por las correas transportadoras debería con IoT empezar a... Pero, por ejemplo, mira, pongo los siguientes números aquí en el panel para que los discutamos. Un estudio que se publicó hace poco sobre 55 puntos limpios en la región metropolitana y en otras regiones del país. Del total de la basura que llega a estos 55 puntos limpios, 1,7% al final se recicla. 1,7%. O sea, no solamente les hago la pregunta, ¿hay suficientes puntos limpios? ¿Sabemos usar los puntos limpios? Vaca? Es que todas las municipalidades tienen su propio sistema. Porque los puntos Eso es limpios, una de las los cosas que estamos más hablando. sirven están en las comunas más pitucas, derechamente. En general, en ese estudio mismo que publicó Nicolás Valenzuela, se habla de que como las municipalidades con más recursos finalmente son las que mejores índices de reciclaje tienen. Pero los puntos verdes no son solución tampoco porque son súper voluntarios, anónimos, la gente tira cualquier cosa ahí. La diferencia entre un punto limpio y un punto verde. Un punto verde son los que están, por ejemplo, en Providencia, en las plazas, hay contenedores. Y los Son los puntos contenedores comunes y corrientes Sí, que la gente... de colores. Ya. Y los puntos limpios son instalaciones donde la basura se compacta, donde hay una persona como los de triciclos, tú vas y te puedes solucionar dudas. Y el problema de los puntos verdes es que son anónimos y además son voluntarios. Entonces hay siempre un techo de gente que está motivada para ir. Y al por final eso entra a estos contenedores cualquier cosa. Y No, por y eso la realidad disculpa, Maca, la Sí. realidad de la sacada del material al final. Claro. O sea, toda la pega que tú hiciste en tu casa llega a ese punto verde, llega al operario, hay un puro camión y eso se descarga sí.
En el mejor de los casos, pero es que no, esto es muy triste, esto es lo que yo intentaba decir. A mí me pasó exactamente esa experiencia. Y uno no quiere hablar de esto porque uno dice, pucha, Qué mala onda. qué mala onda. Si cuando la gente está invitando a reciclar, uno intenta realmente hacer la pega, pero la experiencia del usuario, la experiencia del que quiere reciclar no está constituida digamos, no está construida la ruta del usuario, ¿me entendí? O sea, ¿cómo efectivamente yo contribuyo al cambio climático cuando veo un punto, verde que aparentemente no sirve porque solo el 1,7% de esa basura se recicla? Pero es que esa no es la solución hay una óptima. frustración tremenda en quienes queremos reciclar para hacerlo bien. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene algo que decir. Yo creo que este tema de la desmunicipalización que decías tú es muy cierto, porque finalmente también las comunas pobres que no tienen los recursos para hacer reciclaje van a ser las más desfavorecidas. Pero ¿cuál es la solución al final? Y la Maca plantea un poco... Sí, ¿y qué es lo que está haciendo Providencia ahora? Las Condes de alguna manera, que van a tu casa a buscarte los reciclables, y Providencia que hace, digamos, para mí algo un poco mejor que Las Condes, porque Las Condes te pasa una bolsita y tú metes todo junto. Pero son los municipios más ricos del país. Sí, pero los municipios ya Pero van a las generan más casas a residuos. recoger Ya. la basura de la gente. Po. Los municipios ya hacen eso. ¿Y el Todos rol de los la empresa un municipios. poco, Marce? Bueno, es que el rol de la empresa estaba pensando que, por un lado, generar mercado para utilizar todo ese reciclaje y como bien decías tú, si tú no tienes a quién venderlo porque no hay una valorización de eso, no vamos a avanzar. Entonces yo creo que también hay ahí innovación de cómo empezamos a fabricar cosas con los residuos. Fíjate que también en este país vasco toman todos los plásticos, los PET, y los convierten en material para cubrir para el mercado automotriz, también para generar ropa. Entonces, también hay que empezar a incentivar ese tipo de innovación acá en Chile. Mira, justamente tenemos que una sección Vale. muy importante del programa, Michelle, que se llama Fuera de la Caja. Justamente aquí hay emprendedores en nuestro país. Esta es una sección que es fundamental, que es pilar, columna vertebral. Hay emprendedores que están viendo que este tema de la educación, que falta infraestructura para reciclar, puede ser una excusa. Hay emprendedores que están viendo aquí un nicho de negocio, una importante forma de aportar a nuestra economía en este tema del emprendimiento asociado con el reciclaje. Fuera de la Caja, aquí en Sin Corbata. Que no hay tiempo ni puntos limpios cerca. Esas son las excusas más recurrentes para no reciclar. Por eso un grupo de jóvenes emprendedores creó Reciclap, una aplicación que permite gestionar los desechos desde la comodidad de la casa. Un proyecto que trabaja en coordinación con los recicladores de base, quienes retiran el material que luego pueden comercializar libremente. Su funcionamiento es sencillo y solo se necesita tener un teléfono inteligente a la mano y bajar la app. Primero descargas la aplicación, te registras, llenas tus datos y luego cuentas cuánto material tienes en el hogar. Luego, una vez que ya has contado y ya tienes todo ordenado y separado, eliges el día y la hora que aparece en la aplicación para que tú puedas solicitar el retiro, confirmas el retiro y eso es todo. El mundo necesita más personas que tengan hábitos sustentables y para empezar, Reciclat creó un sistema inteligente que recibe latas de aluminio y botellas plásticas, contenedores con diseños diferentes, con impacto medioambiental y social y que pueden ser usados en edificios y empresas, a las que además les permite cumplir con las metas de reciclaje de la ley REP. ¿Cuáles son los beneficios? Que las personas pueden recuperar el valor de los residuos que reciclan o pueden hacer una acción social y transformar ese reciclaje en una donación a fundaciones. Francisca Sánchez y Pías Pillaga decidieron llevar el reciclaje un paso más allá y darle una nueva vida con más sentido a los residuos. Así crearon primero Eco y Lana, que ocupa desechos textiles para fabricar productos como toallas y mantas, lo que reduce la explotación innecesaria del algodón. Después lanzaron La Palma Eco Beachwear, cuya materia prima son las botellas plásticas que luego se transforman en trajes de baños y ropa deportiva. Dos marcas sustentables que le han dado un nuevo sentido a la industria de la moda, la segunda más contaminante a nivel mundial. En el caso de La Palma utilizamos el 100% de botellas de postconsumo, entonces lo que nosotros hacemos es convertir esas botellas en un filamento que luego se teje en poliéster y se convierte en tela. Y con el tema de lana usamos algodón que reciclamos después de postproducción. Todos los retazos de las fábricas textiles se toman, se separan por color, se muelen y se vuelven a hilar mezclados con algodón natural para que tengan suavidad y una textura agradable al tacto. Son casos que pretenden aportar a la solución para la crisis ambiental que hoy enfrentamos. El reciclaje y el upcycling son ejemplos de cómo hacer las cosas bien en un mundo que nos pide a gritos en llevar una vida más sustentable. Volvemos a Sin Corbata, seguimos con un tema fundamental como el reciclaje, estas botellitas. En nuestro país se gastan al año, se usan 55.000 toneladas
de PET virgen. Estamos hablando de este plástico, pero utilizado o producido especialmente para esta botella. El tema es que solamente el 15% de estos plásticos que se utilizan, de estas 55.000 toneladas, vuelven al final a las plantas para ser utilizadas como PET reciclado. Se podría reutilizar, se podría reciclar, pero solamente de estas 55.000 toneladas, el 15% se está reutilizando. ¿Es un tema de costo? ¿Es caro? ¿Falta de educación, Michelle? Hartas cosas. Esto está partiendo, ¿ya? Lo que conversábamos delante. Todo esto del reciclaje está partiendo y el PET es uno de los que tiene este problema. O sea, hoy día se están importando 10.000 toneladas de PET, de basura. O sea, las plantas, para explicarle a la gente de la casa, las plantas que reciclan este plástico tienen que importar desde afuera porque no les llega desde Chile algo que podría llegarles perfectamente. Que podría llegarnos perfectamente. ¿Por qué no llega? Esa es la pregunta, yo creo que hay que hacerse. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? Nosotros somos 60.000 recicladores a nivel nacional. Estamos desde Arica a Punta Arenas. Y de los 60.000 recicladores, ninguno contamos con centros de acopio para recolectar ese material. Ese material, el PET, es el mejor pagado en términos de materiales de residuos que se pagan aquí en Chile. El mejor pagado, pero el que menos podemos reciclar porque es voluminoso, ocupa mucho espacio, no contamos con ninguna maquinaria, no contamos con centros de acopio. Por eso yo digo, es una ley que no se pensó con nosotros. Estamos hablando de la ley REP. La ley REP es una ley que no se pensó con nosotros. Se pretende reciclar tanta cantidad de plástico a tal tiempo, pero no se está pensando de qué forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a implementar la fórmula para reciclar? O sea, nosotros aquí en Santiago queremos hacernos cargo del PET. Le queremos llevar el PET a las distintas plantas valorizadoras. ¿Pero cómo lo hacemos? O sea, es difícil si es que los recicladores de base no están... No, y hay otro tema que tiene el PET que es importante, que acá en Chile las botellas de PET se fabrican con material virgen, no incluyen las botellas, el PET reciclado se transforma en esos clamshells para la frutilla, esas cajitas pero no de para frutilla producir la botella. No para producir las botellas. Y en todo el mundo, la atracción de demanda del PET reciclado lo generan las plantas de embotellado, no lo genera ni la alfombra, esos son como secundarios. Pero mientras no mejoremos nuestros hábitos de reciclaje. Lo que tenemos que hacer es lo que ha hecho todo el resto de los países del mundo, que la botella de PET se está fabricando con 25, 30, hasta 100% con material reciclado. Entonces, cuando se genera la atracción de demanda, se soluciona el problema tuyo. ¿Por qué? Porque se va a necesitar tanto PET que te van a empezar a pagar por eso, van a tener que poner los centros de acopio, va a empezar a correr el carro. Pero ¿cuándo empieza a correr el carro en la economía? Por lo general, cuando alguien dice, yo necesito de las 55.000 toneladas, que para nosotros necesito el carro 30.000. También es peligroso. Sí, yo quiero agregar algo, disculpa, Nico. Para nosotros es súper peligroso el carro, porque nosotros somos como el heladero de la calle. Un heladero no puede competir con sabores. Nosotros hoy día vamos a tener que competir con un montón de gestores que están apareciendo, que nunca en su vida han metido la mano en la basura. Nosotros tenemos hasta cuarta, quinta generación de recicladores. 60 años compañeros han reciclado. Tenemos compañeros de 80 años que siguen reciclando. Y esta ley, en vez de incluirnos, nos está dejando fuera. ¿Se le está pidiendo, por ejemplo, certificar, formalizar los 60.000? ¿Lo están haciendo? Nos estamos certificando. Llevamos más de 1.000 recicladores certificados. Reciclador de base y reciclador avanzado. Pero nos sirve si no hay una inclusión real de nosotros dentro del sistema de gestión. Porque ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hoy día? Están apareciendo un montón de gestiones de residuos, pero a nosotros nos están dejando afuera. Solamente un ejemplo, y no quiero polemizar, pero me encanta, es el tema de la fonda. Nosotros hace 5 años atrás, y todos los años siempre habíamos estado en la fonda. Hace 2 años que no estamos en la fonda. Y hablan que van a reciclar. Nosotros sabemos que no es tan así. Lo tenemos sumamente, porque nosotros hacemos la ruta. Nico, pero ¿cómo? Después de la marcha, porque hay una responsabilidad de la empresa. Es de nuevo a la política. ¿Cómo se piensa una red sin los recicladores de base y sin los ciudadanos? Porque si yo ciudadano, yo estoy hablando de la conducta del reciclar, ¿sabes que no existe ningún sello que distinga una botella que es 100% reciclada? Nico, aterricemos el concepto de reciclador de base, es la persona con el carro. O sea, son los pioneros. Son los pioneros del reciclaje en Chile y no fueron considerados en la discusión de la ley REP. Y los ciudadanos tampoco, porque si yo quiero comprar, si yo quiero tirar la demanda y comprar solamente envases que han sido reciclados, no hay ningún sello que me lo identifique. Entonces, yo quiero pedirle a una embotelladora, tenemos que pedirle a los embotelladores que ocupen botellas que hayan sido recicladas. Que esta economía circular haya funcionado. Esperemos un segundo. El plástico es esto lo aprendí de él, de Michelle, es un excelente producto. Es un buen material, pero es un material que tiene que estar, que nos sirve en la naturaleza. Es solo para el hombre. Por eso la discusión no está en no más plástico. Es que el plástico... Perdón, economía circular. Que el plástico vuelva a ser reutilizado una y otra vez. Y eso es que los ciudadanos sepamos cómo volver a introducirlo en esa economía circular para que sea utilizado una y otra vez. Marcela Bravo. Mira, yo lo que creo es que, como decía recién Michelle, esto es reciente. Y lo que ha pasado es que así como hay desconocimiento en todas las personas, hay desconocimiento en las empresas.
Entonces, por eso es parte de nosotros, por lo menos como Acción Empresa, estamos impulsando una línea temática que se llama Economía Circular, donde les estamos enseñando qué significa y por qué es importante. Y también hacer giras a otros países, porque no tienes que pasar por todo el ciclo si hay países que ya lo han hecho. Yo creo que en la medida que empieza a haber conciencia, y yo creo que también la COP va a servir mucho para eso, que haya conciencia del impacto que las empresas pueden tener tomando eso. Por ejemplo, las embotelladoras, si dicen, nosotros podemos hacer todas nuestras botellas en función de PET reciclado, yo creo que eso va a ir cada vez avanzando más. Hay otro tema fundamental, no solamente la basura que tiene que ver con el plástico, también la basura orgánica. A ver, este fin de semana, Pat, no solamente vamos a ganar entre 2 a 3 kilos por comer, sino que también, de acuerdo a cifras de la FAO, y son cifras oficiales, a ver, el 20% de la carne de vaca que se produce, se consume en el mundo, al final termina en la basura. El 35% del pescado, el 45% de las frutas que producimos al año se pierden a nivel mundial. Maca. 1/3 de la comida se desperdicia a nivel mundial. Comámonos toda la comida. Cifras de la Subsecretaría de Agricultura, 200.000 pesos al año bota cada chileno a la basura en comida. Y es que podemos hablar todo de reciclaje, pero a mí me gustaría también hacer una llamada a la acción. Estamos en crisis climática y el Amazonas sigue quemándose y acá en Chile más de la mitad de la carne que consumimos viene de Brasil. Así que si queremos hacer algo por el Amazonas, dejemos de rezar y comamos menos carne el 18. Menos carne el 18, menos carne brasileña. Menos carne en Porque general. la carne en general, ojalá, si la menos carne si la compramos de otro lado también. Igual, para hacer un kilo de carne, miles de litros de agua que necesitas, 2.000 litros de agua para hacer un kilo de carne. Es ridículo. Así que, por favor, el planeta está enfermo terminal, ¿ok? Y el Estado de Chile promueve las vacunas para que los niños no se enfermen. Estas son nuestras vacunas para el planeta. Reciclar, comer menos carne, utilizar más el transporte público, ser más colaborativos, que las empresas se comprometan, marcar las cosas que son buenas en sellos que valgan la pena. O sea, esas como cosas tenemos que hacer las nuevas exigir vacunas que nos van a permitir vivir en este planeta. Es así de grave. Entonces, es súper importante esta acción por el plástico, ¿cómo se llama lo que...? Pacto Chileno por los Plásticos. Impacto Chileno por los Plásticos, donde se sientan en la mesa por primera vez todos los actores. Más diálogo social, más bases públicas, más instancias de diálogo y búsqueda de soluciones colectivas, sin dejar a nadie afuera. A nadie afuera, porque todos somos parte del ecosistema y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero respecto, por ejemplo, puntualmente al tema de la basura, respecto puntualmente al tema de la basura orgánica, ¿cómo podemos cambiar también, Marcela, los hábitos de los chinos desde la empresa? Porque si yo llamo como mercado a consumir en el fondo, también hay un consumo responsable. Lo decía la Maca, el 30% de la comida se bota en el mundo, en nuestro país también. ¿Cómo hacemos ese llamado? ¿Cómo cambiamos también este chip? No solamente respecto al plástico, también respecto a la comida. Sí, bueno, primero yo creo que ahí es un tema de conciencia también, o sea, comprar lo que tú necesitas, no producir, mucha gente hace un montón de comida sin calcular cuánta gente va a comer y después pronto lo que sobra lo bota. Para eso tenemos refrigeración que podríamos guardar, etcétera. Y donación. Y donación. Aquí no se dona nada. Sí, el tema de... Bueno, pero esa es comida que todavía no se ha... hay una fundación que hace eso, Red de Alimentos, que es fantástico. Red de Alimentos, sí. Y que ha mejorado cualquier cantidad de esos también indicadores. También en el mercado de Nueva York también hay una idea muy importante, justamente toda la fruta y verdura que la gente no consume, que deja porque está un poquito machucada, también la reparten a fundaciones. Y que eventualmente tú podrías estar dispuesto a pagar un poco menos por Siempre las fundaciones. Oye, incluso en todas partes, en los supermercados, en todas partes podrías pagar un poco menos por algo que está más machucado que otra cosa, pero no, ponen todo igual. Entonces, al final no hay un incentivo a eso. Pero lo que te iba a comentar es que hoy día hay maquinaria para reciclar el 50% de esos residuos, que significan que son deshidratadoras y que terminan siendo comida para animales o base para producir otras comidas. Entonces, yo creo que también hay un mercado que puede ser un negocio para muchas empresas cuando se enteren de que acá el 50% son material orgánico, que incluso se puede usar para ¿cómo se llama? Para fertilizante. Es decir, yo creo que hay mucho desconocimiento. Tenemos que empezar a meternos de que eso significa todo un mercado de negocios, que como te contaba, en el País Vasco significa un porcentaje importante del PIB, un 2% del PIB. Maca. Es que basta ver, delante tú me decías que, claro, Provi, Las Condes, las comunas con más plata, pero La Pintana, por ejemplo, que tiene un sistema de gestión de residuos orgánicos como no hay otro a nivel nacional, y fue precisamente porque no tenían recursos para hacerlo.
Entonces también hay un sentido de la oportunidad acá, esto genera un mercado nuevo, La Pintana logra gestionar esos residuos y Mira, genera también hay empresas que se están fertilizantes. sumando justamente Sí. a este desafío de la economía circular. Aquí tenemos una sección que se llama Desafío de Ideas. Hay empresas que están sumando, que están empujando el carro. Cuesta muchas veces empujar el carro, hay que cambiar muchas costumbres. Aquí en el Desafío de Ideas presentamos 2 ideas, de Coca-Cola y de la TAM, de cómo cambiar todo el formato y ir camino a esta economía circular. El mundo está dejando de funcionar bajo la filosofía produce, usa y tira. Y es que el daño ambiental que dejaron esas 3 palabras lo estamos sintiendo hoy. La economía circular apareció como una nueva fórmula para gestionar los residuos. En esa tarea las grandes empresas juegan un rol fundamental. Una de ellas es Coca-Cola, que decidió actuar en pro del cuidado del medio ambiente con su campaña Un Mundo Sin Residuos, un plan ambicioso y que compromete recolectar y reciclar para el 2030 el equivalente al 100% de los envases plásticos puestos en el mercado. Para lograrlo, Coca-Cola ha puesto en práctica estrategias como el ecodiseño y ha incentivado la llamada cultura del reciclaje, un camino que también quiso seguir la aerolínea LATAM, que lanzó el programa Recicla tu Viaje, una iniciativa que por el momento está disponible en vuelos dentro de Chile que se pone en acción cuando se ofrecen los productos del mercado LATAM y que termina en tierra con la gestión de los desechos recogidos en vuelo. Hacemos una separación de 3 residuos, ¿sí? Que son básicamente vidrio, aluminio y plástico. Una vez que llegan los residuos, nosotros entramos con un socio que es SkyChefs y los residuos ya segregados y separados se ingresan en la cadena de reciclaje de esta compañía. Recicla tu Viaje es un programa que solo funciona con la gestión en conjunto de tripulación, proveedores y también pasajeros, que en unos días más aumentarán la cantidad de vuelos y viajarán a algún lugar de Chile para pasar el 18. Serán decenas de vuelos domésticos, donde el reciclaje pretende ser la estrella del viaje. Hicimos en el comienzo más de 10 vuelos piloto para mirar la mejor forma de hacer esta segregación. Y la parte fundamental del programa son los pasajeros. Cuando los pasajeros mezclan residuos, ya esos residuos se vuelven inutilizables y no se puede separar. Para nosotros es importante que en estas patrias le pongamos a todos ese corazón y aportemos todos al medio ambiente, ayudándonos a esta segregación en el vuelo. Reducir, reciclar y reusar son hoy las consignas de la economía circular. Esa que ya están adoptando algunas empresas que han desafiado las ideas convencionales y se han sumado a los esfuerzos por hacer de un mundo mucho más sustentable. Ya, vamos cerrando este capítulo de domingo 15 de septiembre aquí en Sin Corbata. Le dejo planteado aquí el desafío a nuestro panel, una idea de 20 segundos para cambiar los hábitos en la casa y encaminarnos a este mundo reciclable. Compostera. ¿Ya? Que los municipios impulsen programas de compostaje en las casas. Mi municipio lo está haciendo, así que súper bueno. Y separemos, vayamos a los puntos limpios, hagamos todo lo posible por comernos toda la comida, como dice la Maca. Por ahí va la cosa. Maca Guajardo. Sí, dejar de gastar nuestra plata en tonteras, básicamente, y hacernos conscientes de que todos tenemos que hacer algo porque si no, no va a haber futuro para nadie. Sobre todo para los jóvenes y niños hoy en día que están luchando para tener un futuro, eso la verdad... Sole. Que cuando nos vean a nosotros en la calle recolectando los residuos, nos entreguen sus residuos, separados de origen, limpios, sin desechos, sin orgánico, que haya un consumo responsable. Nosotros no porque seamos recicladores queremos que se haya un sobreconsumo y que realmente seamos incluidos dentro de la ley REP. Gracias a nuestro compañero Ezequiel estamos donde estamos hoy día. Ezequiel está ahí. Ezequiel está ahí. Michelle, compañero. Yo, bueno, las clásicas 3R, reducir, reutilizar y reciclar, pero quiero sumarle una cuarta. Recomprar. O sea, que la gente empiece a exigir productos a las grandes marcas, a todo, a exigir productos fabricados con materiales reciclados. Vamos a tener una gran cantidad, con la ley REP, el Plastic Pack, vamos a tener una gran cantidad de materiales disponibles para hacer productos reciclados. Después que la gente, por favor, que las grandes marcas también empiecen a producir eso y la gente compre estos materiales porque ahí se van a cerrar los círculos de la economía circular. Marce. Comprar cosas que no estén envueltas y que cuando te pasen los productos te dicen, ¿quieres? No, no quiero. Y lo metas en lo que tú tienes. Y me suma todo lo demás que encuentro fantásticas ideas. Oye, y un mensaje para la política, po. ¿Cuánto nos gastamos en la COP y cuánto no nos hemos gastado en formalizar a los recicladores de base? ¿Ah? ¿Dónde está la política que no está incluyendo a quienes han sido los promotores del reciclaje en Chile? A la política. ¿Ah? Nicolás Cruz, Macarena Guajardo, Soledad Mella, Michelle Compañol, Marcela Bravo, muchas gracias por esta conversación aquí en Sin Corbata, un capítulo realmente, a mí me encantó, una discusión fundamental en estos días cuando el planeta nos está diciendo ya basta, cuando el planeta nos está diciendo
prácticamente que está al punto de la fatiga. El tema del reciclaje, cómo podemos cambiar desde nuestra casa los hábitos de consumo, los hábitos para todos los días y así aportar, poner nuestro grano de arena para que el planeta sea más vivible. En las próximas décadas nos vemos el próximo domingo a las 8:30 aquí en Sin Corbata por TV. Nos vemos. Chao, chao.